El ejercicio de la media y la desviación estándar es intencionalmente puesto como programa 1 porque la media y la desviación estándar o son usadas para medir datos históricos de tamaño en las categorías y rangos de tamaño que utiliza PSP. Precisamente eso será discutido con mayor detalle cuando se estime tamaños y tiempos con Prop 2. ¿Cómo se calcula la media y la desviación estándar? Recuerde que seguimos en la etapa de planeación. El reloj sigue corriendo. La fórmula para calcular la media es la siguiente. Es la sumatoria de todos los números dividido entre la cantidad de números. Eso es un promedio que tenemos y lo vamos a considerar en PSP como media. La fórmula de la desviación estándar se calcula como el cuadrado, ¿sí? Elevar al cuadrado la resta que existe entre el punto y la media, ¿sí? Se suman todos esos, es la sumatoria de todos esos cuadrados entre el punto y la resta entre el punto y la media, y dividimos toda esa sumatoria entre la cantidad de elementos menos 1. A esto a su vez le hallamos raíz cuadrada. De esta forma obtenemos la desviación estándar. Precisamente aquí nos explica donde la sumatoria es el símbolo para la sumatoria y es el índice de cada uno de los números, de los n números. X es el dato del conjunto de datos, n es el número de elementos de ese conjunto de datos. Para que nos quede más claro, nos dan un ejemplo. Entonces vamos a calcular la media y desviación estándar de este conjunto de datos que están en la tabla 3. Son 10 datos que tenemos en la tabla 3. Entonces, como primero, en este ejemplo hay 10 elementos en el conjunto de datos. Por lo tanto, nosotros asignamos a n igual a 10. Segundo, ahora podemos resolver los ítems de la sumatoria de la fórmula de la media. Recuerden que es la sumatoria de todos los elementos dividido entre el número de elementos. Entonces la sumatoria de todos estos 10 elementos nos da 6.389. Entonces, como paso 3, podemos subdividir el valor intermedio con la fórmula 6.389, que es la sumatoria de todos los elementos, entre el número de elementos, que es 10. Por lo tanto, la media para PSP de este conjunto de datos sería 638.9. Entonces es muy sencillo calcular el valor de la media. Ahora, con ese mismo conjunto de datos, calculemos la desviación estándar. Como cuarto paso, entonces vamos a sustituir ese X promedio que acabamos de obtener, es decir, el 638.9, para calcular los valores intermedios para la fórmula de desviación estándar. Entonces, tomamos el primer dato, que es 186, y le restamos con el valor de 638.9, que es la media, y elevamos ese resultado al cuadrado. Por lo tanto, para el punto 186 nos da 205.118.41. Así hacemos para todos los elementos. Por ejemplo, el décimo elemento, 1601 menos 638.9 elevado al cuadrado nos da 925.636.41. Ya cuando tengamos el cuadrado de las diferencias de nuestros puntos con respecto a la media, entonces sumamos todos estos elementos. Todos estos elementos en su suma nos da 3.522.760.9. Paso siguiente, como quinto paso, entonces dividimos esa sumatoria entre n menos 1. Como n es 10, menos 1 nos da 9, 3.522.760 dividido entre 9 nos da 391.417 con 87. Y pasamos a obtener la raíz cuadrada de este número. Por lo tanto,
La desviación estándar para este conjunto de datos es de 625.64 aproximadamente. Es decir, es el valor promedio más alejado de nuestros puntos con relación a la media de 625.64. Entonces, ya con este conocimiento podemos ejecutar nuestro programa. Aquí precisamente están por escrito los scripts que ya hemos estado viendo y podemos llevar a cabo la planeación. Entonces, lo primero que nos pedía nuestro script de planeación es obtener la sentencia de requerimientos. Yo no sé qué herramientas ustedes utilizan. Voy a utilizar la herramienta más básica para mí para obtener una tabla de requerimientos, que es una hoja electrónica. Entonces pongámosle un número de requerimiento, el requerimiento como tal, su descripción, cuál es su entrada y cuál es su salida. Muy bien. Entonces vamos a poner nuestro primer requerimiento, cálculo de la media. Es nuestro primer requerimiento. Puede ser un requerimiento funcional. Entonces, ¿de qué trata esto? De un conjunto de n números reales, obtener la media. Recuerden que la media es considerada como la sumatoria de todos los elementos dividido entre la cantidad de elementos. Listo. Entonces ahí ya está nuestra descripción de nuestro primer requerimiento. A ver, configuro mi celda para que se pueda ver bien nuestro texto. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? O mejor, ¿cuáles son nuestras entradas? Nos dice que esos números deben estar en un archivo texto con el conjunto de n números reales. Y como archivo de salida, pues debe ser precisamente la media de esos n números reales. Entonces ya tenemos nuestro primer requisito, que es el cálculo de la media. Segundo requisito es muy similar al que acabamos de hacer, pero aquí ya se calcula la desviación estándar. Lo mismo, de un conjunto de n números reales, obtener la desviación estándar. Entonces se considera como la sumatoria de la diferencia al cuadrado de cada elemento con respecto a la media, la sumatoria
se divide entre el número de elementos menos 1. Y a esta división obtenemos su raíz cuadrada. Entonces ese sería el segundo requerimiento, que en pocas palabras pues estoy explicando con mis palabras como entendí la fórmula. Entonces la sumatoria del cuadrado de la diferencia de cada elemento menos su media, toda esa sumatoria dividido entre n elementos menos 1, y a su vez obtenemos la raíz cuadrada. ¿Qué necesitaríamos? También el archivo texto con el conjunto de n números reales. Necesitaríamos obtener la media también como insumo, porque si no, no podríamos aplicar la fórmula. ¿Y qué vamos a obtener? Pues la desviación estándar de esos números, de esos n números reales. ¿Ok? Podemos trabajar el tercer requisito, que hace referencia a que vamos a leer los n números reales desde un archivo plano. Entonces, implementar un método que lea un archivo plano y que lea un archivo plano los n números reales. Los n números reales. Muy bien. Entonces, como entrada, pues necesitaríamos el archivo texto con los n números reales, y como salida pues va a estar la lectura de los n números reales. Podríamos añadir, aunque no nos lo pide en este requisito, pues la validación de esos n números reales. Sería aconsejable hacer esa validación. Y nos queda el último requisito o requerimiento, mejor, que almacenar esos n números reales en una lista enlazada. Es lo que nos pide también como requerimiento el programa. Después de leídos los números reales, almacenarlos en una lista enlazada. Entonces necesitaríamos como entrada ese archivo texto con el conjunto de n números reales, y como